Hasta ahora hemos estado viendo, este año nos ocupamos de esta primera obra de Marcel Jousse de 1925, el estilo oral, rítmico y mnemotécnico de los verbomotores. Ya sabemos qué significa cada una de estas cosas aproximadamente. Sabemos que el estilo de expresión humano, los estilos de expresión humano siguen una secuencia según Jousse. La primera es entonces el estilo oral. El estilo oral que nos ha ocupado este año es lo que llamé aquí en esta introducción el núcleo germinativo, la semilla de la antropología joussiana, en el sentido de que es la primera expresión por escrito presentada como programa de actividad para el resto de su vida, lo pensaba Marcel Jousse, que ya tenía alrededor de 40 años. Si nació en 1886, en 1925 tenía 41 años. 39 años. Bueno, ya era un hombre en su mediana edad y la característica es que en esta obra él condensa a través de fragmentos tomados de otras obras, de científicos de la época, de obras de autores clásicos, de textos bíblicos, de textos etnográficos de la tradición oral de distintos pueblos, recogidos por otros etnógrafos, de muy diversas fuentes, particularmente textos sobre etnografía o etnología, lo que se llamaría hoy en día literaturas orales de distintas procedencias, particularmente de la tradición bíblica, hebreo-aramea, pero también textos en griego, también de la tradición bíblica, pero en griego, textos de pueblos africanos, y mucha teoría fisiológica y mucha teoría psicológica de la época, especialmente estos materiales. Él plasma por escrito estos fragmentos, los compone a la manera de una suerte de, podemos decir, mosaico, collage, diríamos también, como un mosaico hecho de fragmentos, de retazos, de pedazos, un patchwork. Y esto es, según Marcel Jousse, la puesta por escrito de algo que él ya venía desarrollando como parte de su primera formación desde la infancia. Es decir, el ritmo mnemotécnico de la recitación, él lo poseía como un miembro de la cultura campesina de la región donde él había nacido y se había criado. Esto no es un descubrimiento de él, sino que es herencia de la tradición galo-cenomana, aulerca, de la zona de las artes. Él se considera parte de una cultura campesina milenaria. Entonces vamos a ver el capítulo 6 y el capítulo 7. Creo que la vez pasada comenzamos con el 6, ¿no? El 7. Ya estamos acabando el 7. Estamos como empezando.
Ah, qué rápidos. Bueno, vamos a hacer una revisión de este resumen que yo tengo que no lo habíamos leído. Mi intención en esta oportunidad es llegar al 8, que es el capítulo, como les he dicho varias veces, donde se presenta un tema central, que es el del gesto proposicional, que es un concepto sumamente importante. El capítulo 7. El capítulo 7 se titula El carácter instintivamente concreto de la gesticulación semiológica. Esto ya lo habíamos visto. ¿Alcanzan a leer? ¿Sí? ¿Con claridad? Se ocupa de describir la reacción mímica de todo el compuesto humano frente a las acciones reales del medio en el que vive. Reaccionamos instintivamente de forma mímica, es decir, somos imitadores natos, por así decirlo. Este es un planteo fundamental de la antropología junguiana, es que el hombre es un antropos mimístico, que tiende a privilegiar la imitación como reacción. Entre otras cosas, imita, pero fundamentalmente se parece al mundo en el que vive. Es decir, su relación con el mundo no es en principio de dominación directamente o de intelección, por así decirlo, sino de imitación, como si nuestras neuronas espejo, que según se dice actualmente, tuvieran una función muy importante en el antropos, en el sapiens sapiens, es decir, más que el deseo de intercambiar que decía Adam Smith, que decía, bueno, instintivamente el hombre tiende a intercambiar una cosa por otra, le encanta el comercio, digamos. De allí surge la economía, porque al hombre le encanta trocar una cosa por la otra. Esto sería más o menos así la pulsión comercial, según esta metafísica del liberalismo económico. En el Jussismo, el marxismo planteaba que el antropos es un ser que transforma el mundo. En los manuscritos económicos filosóficos de 1844, Marx planteaba en su etapa juvenil, porque este es un escrito descubierto posteriormente, que Marx no publicó inicialmente, sino que fue publicado mucho después, en el siglo XX. Pero en estos manuscritos económicos filosóficos, Marx planteaba que el hombre era un ser singular porque primero tenía un proyecto de lo que iba a hacer, de lo que iba a construir, pero después llevaba a la práctica este proyecto. A diferencia de los otros animales, lo que diferencia al hombre del mejor de los arquitectos animales es que el hombre, antes de construir, como hace el castor, una presa, o el hornero un nido de barro con paja, etc., el hombre primero hace un plan de lo que va a construir y después lo construye. Y esto lo hace superior porque crea intelectualmente primero el plano de su casa y después la hace. Y ante todo es un ser transformador que usa las manos para transformar el mundo, etcétera, que su conocimiento se da siempre a través de la práctica de transformación del mundo. Es decir, conocer es transformar, hacer praxis y crear las condiciones en las cuales él se va a reproducir. Es decir, el hombre, el antropos trabajador, productor, la producción sería el primer concepto. La producción lo que hace es producir un objeto, pero al producirlo el hombre se transforma a sí mismo, es decir, se autoproduce al transformar el mundo. Bueno, esta es la visión de Marx. Just dice, el antropos es ante todo un ser que imita todo lo que ve.
y todo lo que siente, todo lo que percibe, y devuelve una respuesta motora, gestual y espontánea ante ese impacto que la realidad produce sobre él. En ese proceso va transformándose a sí mismo, obviamente, adquiriendo un conjunto de gestos y transformando al mundo que se parece a él, porque el ser humano se parece, el mundo se parece a los gestos humanos que lo transforman. El carácter instintivamente concreto de la gesticulación semiológica. Se ocupa de describir la reacción mímica de todo el compuesto humano frente a las acciones reales del medio en el que vive. El medio humano es activo, interactivo. El medio real en el que el antropos existe es un conjunto de movimientos permanentes. Todos se están moviendo todo el tiempo. Aquí entra un señor que dice que es peruano y que quiere hablar con el director, pero no sabe quién es, se lo ve que está bastante desorientado. En este momento no tenemos oportunidad de orientarlo porque estamos ocupados en otra actividad, etc. Pero interactuamos todo el tiempo con cosas que se presentan de forma, ¿cómo podemos decir?, no planificada. El mundo es movimiento, interacción. Interacción quiere decir que una cosa actúa sobre la otra, porque es nada más despliegue de una energía universal que es única, pero que en sus diversas manifestaciones se mueve todo el tiempo. La forma en que vemos cómo existe esa energía es su movimiento. Y en grandes términos, en términos abstractos, esos movimientos son rítmicos, aunque nos parezcan desacompasados. Hay ritmos reales, que no son producidos por nuestro psiquismo. Nuestro cuerpo es un paquete de ritmos diferentes, de gestos diferentes, de movimientos diferentes. Un gesto es cualquier movimiento del ser humano, consciente o inconsciente, voluntario, deliberado, involuntario, visible, invisible, interior, exterior, manifestado o exteriorizado, expresado o simplemente esbozado y pensado como gesto mental, como gesto del intelecto, como fantasía, como imaginación. Pero siempre lo humano es un puñado, un conjunto inabarcable de gestos, desde que nacemos hasta que morimos. Morir es dejar de hacer gestos, es decir, es quedarse quieto, no moverse más. Esta reacción ante el medio es al mismo tiempo motriz, afectiva e intelectual. Esto lo hemos visto. Motriz, afectivo e intelectual. Movimiento, emoción y pensamiento. Es decir, moverse, actuar, digamos, hacer, sentir y pensar. Las tres funciones permanentemente unidas, indisociablemente unidas en todo momento. No es ahora estoy pensando, después estoy sintiendo y después me muevo. Sí, siempre hay un privilegio o un mayor foco, o mayor énfasis de una función o de un tipo de comportamientos sobre los otros, ¿no? Como cuando uno dice, a ver, déjame pensar, pero déjame pensar porque hubo algo que te afectó mucho, es decir, hubo un afecto muy intenso y tienes que encontrar una solución, entonces tienes que pensar y después tienes que hacer algo, pero todo el tiempo estás haciendo las tres cosas. Entonces, esto de las funciones de la mente o funciones del alma, que proviene de la psicología escolástica, se traslada a la psicología científica, pero no deja de ser igualmente metafísico. Es decir, no hay un intelecto separado de los afectos y un afecto separado del movimiento, o sea, de la fisiología, voluntaria o involuntaria. Y de la voluntad también.
Es toda una actitud mental desencadenada por una recepción o por un recuerdo. La gesticulación semiológica, manual o verbal, sintetiza dicha actitud mental del humano frente a los demás seres y frente a sí mismo. Para expresarse, la gesticulación de la conciencia se transfiere al sistema muscular. Se hace gesto exterior visible o audible. De acuerdo con Pierre Janet, la problemática cuestión de la conciencia podrá resolverse cuando se acepte describirla como una reacción o gesto global del organismo. La conciencia es un gesto global de todo el organismo, frente a recepciones determinadas. Claro, porque toda conciencia, como diría Brentano, que es el inspirador en esto de Husserl y de toda la fenomenología, al menos de esa fenomenología husserliana de la conciencia, toda conciencia es conciencia intencional, toda conciencia es conciencia de algo, decía Brentano. Intencionalidad quiere decir que es una flecha tendida hacia algo. Conciencia es conciencia de alguna cosa. Una conciencia de nada es una nada de conciencia. Entonces, como dice cualquier profesor que haya enseñado fenomenología alguna vez, y a Brentano, el matemático Franz Brentano, contemporáneo de Husserl, maestro de Husserl incluso, toda conciencia es conciencia de algo. ¿Y de qué es conciencia la conciencia? De un gesto, según Husserl. En la fenomenología, si se pudiera decir, porque hay puntos de contacto entre la fenomenología y la teoría jussiana, o la antropología jussiana. Puntos de contacto no quiere decir que sean la misma disciplina, ni que una derive de la otra, nada. Son puntos de contacto quizás por una episteme de época, por una coincidencia sincrónica de época en la cual estas cosas eran importantes. Ahora ya no, ahora lo único que importa es Twitter, Facebook y Instagram. Y todas las mentiras que se dicen a través de esos medios, que estupidizan a la gente cada vez más, que producen violencia, muerte y calamidades sin fin. Sí, la culpa también la tiene Mark Zuckerberg. Él también es responsable del sufrimiento de millones de personas, con esa carita de inocente que tiene. Es un agente del mal. Será un millonario exitoso antes de los 30 años, pero no deja de ser una mala persona. Quizás involuntariamente. A veces no es necesario tener la voluntad de ser malo para hacerlo. Es posible ser malo creyendo ser un ángel. En fin, no se salió eso espontáneamente. Salió de mi conciencia, atormentada por la tecnocracia que nos domina a nivel mundial. La horrible tecnocracia contra la cual los antropólogos deberíamos rebelarnos radicalmente, porque si somos antropólogos no podemos ser tecnócratas. No podemos aceptar que el producto de la mano y de la mente humana domine al productor. No hay duda de que la tecnología es producto de la actividad humana, ¿verdad? No la trajeron los platos voladores ni los dioses, pero cuando el producto empieza a dominar al productor, nos encontramos en la misma situación que planteaba Marx cuando decía que el capital domina el trabajo. Es decir, el trabajo pasado, acumulado, domina el capital, domina al trabajador, al productor. Y la tecnología no es otra cosa que capital, si vamos al caso. Es capital, en una forma tecnológica, pero capital al fin. Y es el capital dominando al trabajo vivo, que es el ser humano gesticulante, viviente.
así como Dios lo trajo al mundo. Desnudo no tiene, el niño no nace con un iPhone abajo del brazo. No, todavía no. Afortunadamente no se lo ponen. Los que pueden se lo ponen debajo del brazo o en la cuna cuando muy mal hecho. Pero así es. Pero si esto otra vez el objeto siendo más importante que el cuerpo mismo, ¿no? Sí. Porque habíamos hablado de esto, ¿no? Que pues ya el teléfono es parte del cuerpo. No es parte del cuerpo, sería más bien del esquema corpóreo, o de la imagen corpórea fantasmática, en cierta forma. ¿No? Sí, si quieres. Sí, no tengas miedo de decirlo, es imaginario porque no es real. Claro, es imaginario. El ser humano no nace con un iPhone incorporado de momento, quizás más adelante, gracias al demonio de la tecnología, porque es demoníaca en el sentido de que es incontrolada, porque al convertirse la tecnología en el poder supremo, se convierte en algo demoníaco, porque no tiene controles. Es decir, no hay nada que pueda imponerse a eso. Todo está supeditado al sistema. Me estoy muriendo, no lo tengo en el sistema, muérase. Eso es. No está en el sistema, se cayó el sistema, no lo puedo curar porque su pago no entró en nuestra base. Muérase. Capital por vida, vida por capital. Implacable ecuación, cada vez más clara, más descarnada, más visible, más explícita, más a la luz de la diurna, cada día y aceptado como la lógica malthusiana de este momento de desarrollo de la civilización, que es la etapa neoliberal y llamaríamos neofascista del neoliberalismo. Neoliberal en lo económico y neofascista en lo político y social, en lo ideológico es fascista. Es decididamente la supervivencia del más apto, es neodarwinismo o neospencerismo social. El que no pueda sobrevivir, que se muera. Los presidentes son presidentes para los ricos. Los pobres son pobres porque quieren, porque no se animan a prepararse y porque no cuentan con este bendito concepto, no han sido educados en lo que hay que ser educados hoy en día. Que más que en la tecnología, lo importante, lo más básico, es el desarrollo del capital humano. Antes existía el ser humano, ahora estamos hablando de capital humano. Entonces el objetivo de cada quien, de cada padre, comunicar a sus hijos, de cada joven que se forma, es incrementar su propio capital humano como ser individual. Esto es todo lo que importa. Si tienes muy alto capital humano, vas a triunfar en la vida y vas a ser alguien. Y el que no tenga la suficiente calificación, o sea, el capital humano necesario, perecerá devorado por las inclemencias del sistema. Así es, esto es neofascismo, darwinismo, malthusianismo. Pues yo estaba pensando en otras cuestiones que yo he visto atrás en el pasado con respecto al esquema corpóreo, ¿no? O imagen corporal.
forma en que te ven la imagen está como estandarizada y también es como un capital, ¿no? Porque es mercancía. es una El cuerpo es mercancía. Si mercancía. no tienes la imagen que se necesita hoy en día para participar en el proceso neoliberal, o sea, todo incluye la imagen corporal también, o sea, tienes que tener, bueno, el teléfono, primero que nada, una apariencia, eso. Buena presencia. Pero ya no solo una presencia, es muy los cuerpos, ¿no? Yo estaba viendo en El videos, estereotipo, sí. por ejemplo, bueno, las fotos que vi de estos famosos de la manada española, ¿no? Los chavos estos están exactamente con el mismo corte de cabello, el mismo tipo de barba, el mismo tipo de cuerpo. Uniformización. Que muchos otros de aquí que tienen como ese mismo clase social, ¿no? Bueno, sí es una clase, ¿no? Tiene la misma pretensión, sobre todo, diría yo. El modelo actual. Yo no quería llegar a ese punto, pero. Pues es que es la misma pretensión, el asunto de buscar pertenecer a ese estereotipo, es precisamente el obtener el capital. Capital humano. Sí, pues la imagen corporal es capital. Aspiracional, totalmente. Si no tienes capital humano y tienes que acumularlo. Ajá, y parte de eso es este show de la barbita, el pelo, el cuerpo, lo que me. Capital humano, cualquier cosa que pueda ser convertida en mercancía la tienes que ir, o en dinero la tienes que ir acumulando lo más que puedas. Entonces ahí se plantea la cuestión pedagógica. ¿Para qué me sirve a mí aprender tal o cual cosa si no lo voy a usar nunca en la vida? Yo quiero acumular mi capital humano, etcétera, etcétera. Bueno, y los antropólogos por naturaleza deberíamos ser los principales enemigos de este estilo ideológico porque eso es inhumano, es antihumanista, realmente lleva a una catástrofe humanitaria. A nivel planetario pensar de esta manera, que es la manera que tiene más éxito actualmente en todos los campos. Y lo tenemos alrededor nuestro todo el tiempo. En esta microfísica del poder está presente en nuestros seres más cercanos. El pensamiento tecnocrático, el neofascismo post-capitalista o no post-capitalista, neoliberal en su etapa más violenta. Lamentablemente estamos en una de las etapas más desdichadas de la historia en este momento. Sí hay buenas noticias, se puede decir que, pero me da la impresión de que la época no da para reírse del pesimismo, sino más bien todo lo contrario. También se dice que hay un joven que tuvo mucho éxito y que se fue a trabajar en la NASA. Ese es uno en 10 o 20 millones. Por cada 20 millones de personas sin oportunidades para tener una vida, no digo exitosa porque ese es un concepto publicitario, una vida normal, agradable, con un cierto calidad de vida, digamos, aceptable, con un bienestar, condiciones por lo menos básicas para el bienestar, eso hay millones y millones de personas que carecen de eso y hay gente excepcional que sobresale. Esto no falta en ninguna parte, pero realmente quienes buscan esos ejemplos excepcionales, que son verdaderamente cada vez más excepcionales, para demostrar que hay media biblioteca que dice que las cosas están mal y la otra media biblioteca dice que las cosas están bien, eso es una falacia, eso es un recurso mentiroso y cobarde, porque la realidad no es eso. Este sistema no está produciendo tanta gente feliz porque quiere y porque se anima a potenciar su capital humano, porque sí tiene la actitud
la actitud para salir adelante. Ese psicologismo voluntarista es una mentira. Es una mentira. Lo que demuestra la ciencia social es que los que nacen pobres mueren pobres, en su 99%. Y los que nacen de clase media pueden subir o bajar, pero cada vez está más difícil subir. Podemos volver a los tiempos de Jus y seguir con esto, pero no puedo evitar difundir mi punto de vista acerca de la realidad actual. Y esto pasa en todas partes, no pasa solo en México, pasa en todas partes del mundo que uno ve, por lo menos en los diarios, está ocurriendo esta descomposición de un sistema que alguna vez fueron, en algunos países al menos, estados de bienestar, pero ¿cómo puede haber un estado de bienestar donde hay el 99 contra 1 o algo así que se dice? O aunque no sea exactamente eso, pero 3/4 parte por lo menos, si no más, de la población tiene el mismo o menos participación en el producto social que el 1 o el 10% de la población que acumula toda la riqueza prácticamente. Y esta acumulación creciente de la masa de ganancia, como diría el capital, es una concentración que parece ser indetenible. Si no se puede hacer por las buenas, se hace bombardeando países. Pero sí, esto es la jungla antropológica, le llamaría Marcel Jus. La jungla antropológica presidida por el colonialismo. Si alguien pensó que el colonialismo ha desaparecido de la faz de la tierra, está equivocado. Lo que está ocurriendo en este momento es una etapa de neocolonialismo. Esto ya ocurrió en el siglo XIX, esto ya ocurrió en el siglo XVI, y en todas las oleadas neocolonizadoras que ha habido desde el siglo XVI aproximadamente hasta el presente. Quizás con respecto a la expansión europea, no hablo de otra etapa anterior porque, digamos, ya sería salirnos de este modelo mundo que tenemos ahora, que empieza en el siglo XVI con la conquista de América, África, Oriente, etc. Y se ha seguido y han ido cambiando los amos del mundo, pero los procesos coloniales sobre los pueblos espontáneos, llamaría Jus, aquellos que hacen del estilo oral su estilo de vida, porque el estilo oral no es solamente una forma de recitación tradicional, sino que es un modo de plantarse, de ser en el mundo. Es un modo expresivo, gestual, espontáneo, vivencial, experiencial, de plantarse frente al mundo y de conservar las tradiciones a través de la enseñanza viviente, no mediatizada a través de la escritura o de otros medios más algebrizados aún. Y el gran problema aquí es el problema de la expansión colonial. El colonialismo del país que fuera, en particular en la modernidad de los países centrales europeos, es un proceso de la zoología, dice Marcel Jus. Es un proceso zoológico. Las que colonizan son las especies animales. Colonizan territorios, colonizan otras especies, las ponen en reserva para hacer alimento. Hasta los insectos colonizan a otras especies y las tienen ahí viviendo para comérselas en el momento que las necesiten. Se han observado ciertos tipos de animales, insectos, que capturan otros, no los matan en el momento, los dejan vivos o semi-vivos, pero en cautiverio, para poder alimentarse de ellos cuando
no tengan otra comida fresca, por así decirlo. Crean despensas con otros animales. Creo que las arañas hacen eso, algunos tipos de insectos de distinto tipo hacen eso, tienen a sus ganados. Bueno, el ser humano hace eso con otras especies, sino que son los corrales con vacas o con ovejas o con gallinas, ponedoras de huevos, y bueno, eso se hace con, por eso el proceso de colonización, dice Jus, es un proceso de expansión de las especies, es un proceso biológico de expansión de las especies sobre otras especies. Ahora, el ser humano coloniza su propia especie y la pone en reserva para comérsela cuando pueda. No se los comen quizás porque no son caníbales. Los tupí lo hacían, los tupinambá y los tupí de la costa de Río de Janeiro, etc. Está la descripción de Stade, que los guardaban, incluso a veces los tenían a los prisioneros, los hacían casar con sus hijas, etc. Pero al tiempo, cuando, no sé, por distintas circunstancias que no están muy claras, los mataban y se los empezaban a comer a la parrilla. Y sus propias esposas y hijos participaban de la devoración ritual de sus progenitores y cónyuges, con gran alborozo de toda la tribu. Estas descripciones está Stade, que describió esto en Brasil, el canibalismo. Entonces, no ha desaparecido, solo ha desaparecido en forma real, pero no en forma simbólica. ¿Qué significa tener a gente trabajando para uno, amontonada por allí, produciendo satisfactores de las necesidades, alimentos, y otros satisfactores de las necesidades y de los deseos de los que los mantienen oprimidos, colonizados? La lógica de la colonización, dice Marcel Jus, es una lógica de la dinámica de las especies biológicas. Otra cosa es la antropología. La antropología ya es un proceso distinto, porque tú allí puedes vincularte con el otro sin colonizarlo, sin ponerlo en reserva como despensa, para comértelo cuando tú necesites. Comértelo simbólicamente quizás, hacerlo trabajar para ti, para que produzca lo que tú quieres. Dominarlo, colonizarlo por la violencia y ponerlo a trabajar para ti, para producir lo que tú necesitas. Esa lógica de la colonización, dice Marcel Jus, debe ser sustituida por una lógica de la confraternización, que es algo completamente diferente. Es decir, una es una relación de amo y esclavo, o sea, de colonizador y colonizado. Esta ha sido la lógica de los países europeos desde la conquista de América en adelante, por así decirlo. O de Portugal dominando África y creando un mercado de esclavos, ¿no? Si hay algo que define la época moderna es la esclavitud de los africanos por todo el mundo europeo, ¿no? Esa monstruosidad es producto de una colonización, pero la colonización es un proceso de expansión animal, es un proceso zoológico, no es un proceso antropológico. Eso tiene que quedar claro. El proceso antropológico, el que está basado en una antropología, en una lógica del hombre, de lo humano, en una lógica humanista, es la que habla de confraternización, no de colonización. Colonización es un proceso bestial, animal, prehumano, zoológico, con todo lo bueno y malo que pueda, con todo lo malo que tiene la condición animal. Cuando decimos animal, bueno, a veces los animales son mucho mejores que los humanos. El hecho de ser animal no es denigrante ni degradante de ninguna manera, pero
pero las colectividades animales tienen esta lógica. Poner en reserva otros seres vivos para comérselos cuando generalmente no lo hacen con su propia especie. Ahí tenemos que somos peores en ese sentido que los animales. No solo ponemos en reserva toda la despensa de los animales y los vegetales, sino que tenemos a los humanos como parte de la despensa para producir esos otros satisfactores de nuestras necesidades. Y a eso le llamamos economía. A eso le llamamos las leyes de la economía. En realidad son las leyes de la colonización y la esclavitud del hombre por el hombre. Sin más. No acepto yo ni Marcel Jousse explicaciones verbalistas, verbigeraciones falaces que tratan de demostrar que esa es la lógica del ser humano, que el ser humano es un ser que busca el beneficio a través del intercambio y digamos que las teorías del profesor Adam Smith se pueden ir a la basura porque han hecho mucho daño. Y he sido el peor profesor de ética que ha tenido este mundo, porque él comenzó siendo un profesor de ética y así descubrió el neoliberalismo. Él comenzó enseñando ética y terminó desarrollando la economía política burguesa, que es la justificación falaz de la colonización y de la esclavitud moderna. Sigamos. Estas nociones de colonización y confraternización son unas nociones sociales. Las pueden ver en los cursos orales, no están desarrolladas en el estilo oral. El estilo oral se ocupa más específicamente de la psicología de la recitación, por así decirlo. Pero la obra de Jousse es muy amplia y extensa y no deja de ser crítica con respecto a la opresión humana. No es una teoría semiótica de alguien que vive en un castillo, en una torre de marfil, en una caja de cristal. Para nada. Jousse fue un sacerdote de su tiempo que, como todo sacerdote, tiene que vérselas con la vida y la muerte y la enfermedad todo el tiempo. Es decir, no solamente se hacen bautizos, también se hacen extremaunciones y sepelio. Combatió en una guerra activamente, fue herido en la guerra. Estuvo en Estados Unidos en las reservaciones indígenas, donde el sufrimiento no era poco, las enfermedades eran muchas. Y la condición de los indios norteamericanos hacía temer su desaparición inminente, no solamente, obviamente, de las personas, pero también de las lenguas y culturas en peligro de extinción. Actualmente vemos que este proceso prácticamente se consumó, son muy chicas las comunidades, que muy poco queda de la gran riqueza cultural que tenía todo ese enorme, gigantesco y diverso territorio norteamericano. En cuanto a culturas, lengua de señas, lenguas y al poblamiento de por lo menos 10-12 mil años ahí sobre ese extenso territorio que permitió una diversificación, una expansión maravillosa según los testimonios históricos y etnográficos. Bueno, de eso queda realmente muy poco. Ahora están peleando por oleoductos que pasan por las tierras ancestrales y todo el problema que tienen los indígenas de América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Marcel Jousse regresó a Europa después de esa experiencia en América del Norte y desarrolló su teoría, pero tuvo que enfrentarse a las críticas dentro y fuera de la iglesia, etc. Vio muchas cosas, aprendió muchas cosas, sufrió muchas cosas y
trabajó mucho para elaborar esta teoría. La antropología junguiana no es realismo ingenuo. Una conciencia racionalista acerca de la antropología, de la teoría antropológica, diría que lo de Jung es realismo ingenuo. Mira qué fácil, parece algo infantil. Jung piensa que el juego es la actividad intelectual más básica. El juego, porque es gesto y es movimiento, es la ciencia del niño, es la ciencia del hombre espontáneo. Si uno no juega con las cosas, ¿cómo las va a conocer? Y jugar es jugar con las manos, con el cuerpo, con la boca, meterse las cosas en la boca, romperlas, quebrarlas, partirlas, abrirlas para ver qué hay adentro. Romper un reloj, desarmarlo, no poder armarlo. Echando a perder se aprende. Jugando con las cosas se conocen las cosas. El hombre, ¿cómo va a conocer el mundo si no juega con el mundo? ¿Y qué es jugar? ¿Un video game? No, antes que un video game, jugar es manipular el mundo, manipular las cosas. Atraparlas y convertirlas en algo a escala humana, tenerlas cerca. Si se puede incorporarlas al cuerpo, como hacen los niños, se quieren comer el soldadito de He-Man, qué sé yo, de plástico, que tiene una espada así y muy indigesta y muy difícil de tragar, pero el niño en una etapa oral que le llaman, quiere incorporarla a su cuerpo, se lo quiere comer. ¿Cómo probarlo? O sea, estos son los instrumentos científicos espontáneos, el cuerpo. ¿Cómo se hace la ciencia? Mirando, escuchando, oyendo, saboreando, olfateando. ¿Cómo se aprende? ¿Cuál es el laboratorio científico elemental? Nuestros sentidos, en principio. Este es el científico espontáneo que todos somos, hasta que nos dicen que lo que no tenemos que hacer, nos alejan de las cosas y nos ponen a leer un librito y a escribir en un papelito con un lapicito. Entonces ahí nos dejan quietos y nos dicen, no, la verdadera ciencia empieza en el pupitre de la escuela, o la verdadera ciencia empieza ya cuando vayas a la universidad y vayas a un laboratorio de esto o de aquello. Bueno, habiendo pasado por varios libros, instrucción, etc. No está Jung en contra de la literatura científica ni nada por el estilo. De hecho, él es un autor y un profesor de la Sorbona y de otras universidades. De ninguna manera niega la acumulación de conocimiento que ha hecho la tradición científica. Lo que está negando es lo que está criticando es una educación excesivamente libresca, que aleja a los niños del contacto con la realidad. Y el contacto con la realidad es contacto con la realidad. No es solamente salir a ir a un parque temático para ver cómo son las cosas en una pantalla gigante. Eso no es contacto con la realidad. Para conocer un caballo, realmente, hay que agarrar y tratar de montarlo. Hay que meterse en un potrero o en un corral y ir, tocarlo, olerlo, montarlo, que te tire, darle de comer. Y cuanto más contacto tenemos real con las cosas, más conocemos sobre esas cosas. No sirve tener un caballito de lata o de madera, ni ver un video sobre caballos, o que te cuenten cómo son los caballos. Eso no es experiencia real. Y el único conocimiento verdadero es aquel conocimiento que se hace en persona. ¿Conoces de computadoras? Sí, conozco una, se llama Clementina y es roja. Es una Dell roja que yo tengo, se llama Clementina. La conozco, la saludo todas las mañanas. ¿Y cómo funciona? No tengo la menor idea.
¿Y cómo se hace para conocerla? Y tienes que estar todo el día ahí y lleva tiempo y hay que tenerle paciencia, porque son unos seres muy caprichosos y complicados. No se aprende nada si no es por experiencia real. Entonces todas las cuestiones noceológicas de la filosofía y de la metafísica que se han planteado durante el siglo XX son como caricaturas de la realidad. Se ponen a ver las cosas que se plantean los científicos cuando se ponen a hablar del ser, y la verdad, a mí cada vez que leo conozco más. Cuanto más conozco a Jus, más risa me produce Heidegger, por ejemplo. Y los heideggerianos me hacen revolcar por el piso burlándome de risa de ellos. Hasta lloro de risa. Al pensar que hay gente que piensa que eso es una actividad científica del intelecto, es cultura del más alto nivel. A mí me parece que eso es una pérdida de tiempo ridícula. Los veo yo personalmente, y creo que en esto soy un humilde seguidor de Jus, pero yo soy más despiadado quizás en ese sentido en mi crítica, será porque sé menos que Jus. Por eso me burlo más. Soy menos comprensivo también de eso, pero cuando veo gente que hace teorías abstrusas y se siente demasiado importante por esto, demasiado quiero decir más de lo que debiera, porque se ponen a hablar del último filósofo que salió por ahí, muy abstracto, muy alejado del pensamiento, pero muy excelso, muy exquisito, post-hiperlacaniano o alguna otra cosa super heideggeriana, me da la impresión de que están más o menos en estas pesadillas que narraba Jonathan Swift cuando escribió Los viajes de Gulliver. ¿Se acuerdan de todos esos personajes superintelectuales que tenía? Había un país que se llamaba Laputa, así, que para nosotros suena así, bastante mal, pero eran unos seres platónicos absolutamente que vivían en una nube, era una nube, tenían un ojo para adentro, para mirarse para adentro y otro mirando al cielo. ¿Se acuerdan de esos? Tenían un ojo que miraba para adentro y otro que miraba para el cielo, y eran geómetras platónicos que vivían en una nube. Bueno, si cualquier parecido con la realidad académica no es coincidencia, es la misma historia. Bueno, la antropología jussiana es todo lo contrario. Es absolutamente concreta en términos de la experiencia humana, porque la experiencia humana es un movimiento ante todo. El conocimiento es gesto, y se inicia con el juego. El juego infantil es la matriz de la experiencia humana. ¿Por qué el niño experimenta el mundo jugando? ¿Y por qué lo imita espontáneamente? Porque ese niño, que no es sordo ni ciego de nacimiento, porque en ese caso estaríamos frente a otra forma de ser humano, que tiene la posibilidad de adquirir posteriormente la facultad del simbolismo y la simbolización, etcétera, pero con mayores dificultades, porque está privado de los sentidos. El caso del niño que nace con todos sus sentidos en el modelo que podemos llamar, sin ofender a nadie, normal o estándar, si quieres, para no hacerlo tan políticamente incorrecto. Entonces, ¿qué pasa? El niño juega con todo porque esa es su manera de aprender. Cuando le coartamos eso, lo hacemos un científico ya castrado de alguna manera, ¿no? Porque no le damos el tiempo suficiente para que aprenda de las cosas y lo pasamos del causalismo espontáneo, dice Jus, el tratar con las cosas, el aprender de las cosas en forma personal y directa, no lo que te dicen que son las cosas,
solamente, sino lo que tú experimentas de las cosas, para que tú tengas tu propia riqueza personal de experiencias, porque somos la suma de nuestros mimemas, somos la suma de los gestos imitativos y de los gestos que imitan la realidad de los gestos proposicionales, somos eso, un puñado de gestos, un manojo inconmensurable de gestos. Y si no los tenemos nosotros por experiencia directa, tenemos lo de otros. Pero esa ya es una experiencia vicaria, es una experiencia de segunda mano. ¿Me entienden la diferencia entre tener una experiencia de primera mano y una experiencia de segunda mano? Y la única riqueza del Anthropos no son los dólares de Mark Zuckerberg, ni los euros de Emmanuel Macron, sino, o de su patrón Rothschild, sino la suma de las experiencias que hemos tenido. Esa es la verdadera riqueza humana. Entonces a una persona no se la debe medir, dice Marcel Jousse, por el grosor de los libros que ha escrito, sino por el conjunto de experiencias que ha podido capitalizar, diríamos. He capitalizado una gran experiencia, tengo mucho capital humano. Miren, y recién empiezo a tener algunas ganas. Tengo muchísima experiencia para capitalizar todavía si no se me atraviesa un camión de la modelo y me veo la obligación de tomarme todas las botellas. Ahí ya no voy a poder capitalizar mucha experiencia. Se dan cuenta de esta idea del capital como acumulación que está presente hasta en el lenguaje, ¿no? Lo digo irónicamente, capital humano, capitalizar experiencia. No, no se trata de capitalizarla, se trata de asimilarla, si queremos, de alimentar nuestra vida con las experiencias que hemos podido tener de primera mano y obviamente no tenerla ahí como un trauma del pasado, sino como experiencia. Es decir, haber podido responder con gestos a esas experiencias, haber adquirido algún gesto que nos permita dominar el mundo, eso sí, controlar nuestra vida a partir de lo que hemos aprendido de la experiencia. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la experiencia? Asimilar, mimar lo que nos rodea, mimarlo, intususcepcionarlo, dice Jousse, adquirirlo, interiorizarlo, generar gestos a partir de eso. Nuestra respuesta gestual a partir de eso, cualquiera sea, verbal, escrita, gestual, práctica, una respuesta, una elaboración mental y corpórea, integral de esa experiencia. ¿Cómo lidio con esa experiencia? ¿Cómo la recibo? La imito y la devuelvo, la expreso. La experiencia me impresiona, me impacta, se inflige en mí, me golpea, me asaetea a veces la experiencia, cual San Sebastián moderno, atado a un olivo. Pero ¿qué respuesta doy? Una respuesta que siempre es una respuesta gestual, una simbolización, dirían los analistas, los psicoanalistas, una simbolización de la experiencia, verbalizarlo, hacerlo consciente, que no quede como trauma, que no quede como hecho traumático, porque ese hecho traumático es patológico y está congelado, es una intususcepción congelada. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cuáles son nuestras defensas? Nuestras defensas son gestos. Nuestras elaboraciones de la experiencia son gestos. Hacemos algo con lo que recibimos y respondemos. Eso somos, la suma de nuestros mimemas, de nuestros gestos proposicionales. Esa es la riqueza del ser humano, la experiencia. No el grosor de los libros
que ha escrito, no la cantidad de cuentas bancarias llenas de riqueza monetaria. Claro, Jules, como todos los grandes creadores y genios, como la mayoría, murió en la pobreza también. Bueno, tal vez en la pobreza franciscana a la que su condición de jesuita lo limitaba, digamos, que había sido aceptada por él. Lo dice explícitamente Marcel Jules. Yo no tengo familia que mantener, la única persona de la cual era responsable, que era mi madre, se murió. No tenía familia él que fuera a sufrir porque él diera clases gratuitas en esas universidades. Entonces pudo tener la independencia de criterios que le permitía una enorme libertad de poder criticar incluso las bases mismas de la civilización en la cual estaba sentado. Él estaba en la Sorbona criticando al sistema de educación francés de su época y a todo lo que se le ocurría criticar, porque no tenía las limitaciones de alguien que quería hacer una carrera académica. Porque nosotros, me incluyo entre los que necesitamos tener un sueldo y un reconocimiento académico que nos permita mantener a nuestra gente querida y a nosotros mismos, y tenemos una libertad muy relativa de cátedra, acotada. Siempre hay algo que puede amenazar nuestra estabilidad. Hay cosas que no podemos criticar abiertamente, aunque consideremos que son justas, etc. La libertad de cátedra se ha ido ampliando en algunos casos, en otros casos se ha ido limitando, porque se han especializado demasiado las disciplinas, entonces no te permiten hablar sobre aquello que no eres especialista, porque el sistema necesita compartimentar a los especialistas. Entonces, sigamos con la lectura del capítulo 7. El resumen voy a leer. Entonces la conciencia es una reacción o gesto global del organismo. Es decir, tomamos conciencia cuando respondemos a algo que nos... De lo contrario queda eso en estado... Si percibimos algo que nos puede impresionar mucho, pero lo percibimos y va directamente a un plano no consciente, y no hacemos una elaboración gestual de eso, eso queda en lo inconsciente, no es conciencia. Nuestra conciencia se da cuando respondemos a lo que viene de afuera. Podemos ver cosas y no simbolizarlas. La memoria y la percepción son selectivas. Es decir, filtran cosas, dejan pasar cosas de las cuales no somos conscientes. Y para hacerlas conscientes tenemos que simbolizarlas. ¿Y qué es la simbolización sino una gestualización? En los fundamentos de la conciencia se encuentran tendencias gestuales del propio cuerpo, de los cuerpos de nuestros semejantes y de otros tipos de cuerpos. Imitamos. La idea que tenemos de un fenómeno empírico no es solo un reflejo del mismo, en ocasión de su ocurrencia, percibida o recordada. No es un reflejo mecánico. El hombre es un espejo de la realidad, pero no es un espejo físico, es un espejo biológico, viviente. Por lo tanto, lo refleja distorsionado, no distorsionado, lo refleja reelaborado a la medida humana de ese individuo. El hombre es la medida de todas las cosas. Es un espejo, son neuronas espejo. La metáfora del espejo, que es luz, como si el espíritu fuera luz, el conocimiento fuera luz. ¿Sí? Pero esa luz, con la que trabaja nuestro espejo del alma, o del cuerpo también, es una luz viva.
no es una cuestión mecánica. Es decir, no hay que tomar la metáfora del espejo y de la luz como una cuestión puramente mecánica, porque no somos un espejo de vidrio plateado, somos seres de carne, hueso y alma, y pensamiento, sentimiento y movimiento. Por lo tanto, lo que reflejamos, lo reflejamos al uso nuestro, a nuestra manera, con nuestros gestos, con nuestro cuerpo, con nuestro ser íntegro, globalmente, verbalmente, por escrito, como sea. Por lo tanto, no somos un reflejo directo, inmediato y automático, mecánico de la realidad. Vivimos las experiencias y las expresamos como podemos, o como queremos, o como sabemos hacer. La idea que tenemos de un fenómeno empírico no es solo un reflejo del mismo, en ocasión de su ocurrencia percibida o recordada. La idea que tenemos del fenómeno es por esencia indistinguible de la gesticulación ocular, auditiva, etc. ¿Qué hacemos de eso? La gesticulación que lo evoca, así lo vivimos. La idea que tenemos de un fenómeno es cómo lo vivimos integralmente. Si para nosotros el teorema de Pitágoras huele a cebolla, para nosotros el teorema de Pitágoras huele a cebolla, para otro huele a lavanda. Pero el binomio cuadrado perfecto me sabe a Coca-Cola con hielo. Adentro mío está así. Para mí es así. Para mí, qué sé yo, Schopenhauer es una palabra que me produce frío, por ejemplo. Una suerte de temblor en la piel. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Yo lo vivo así. Y Marcel Just de mañana tomando café negro. Huele a café y a las 8 de la mañana. Sí, cuando escucho esa palabra y pienso en leer eso y me entusiasmo, lo recuerdo así. No está loco. Marcel Proust se comió la magdalena mojada en el café y escribió La Recherche du Temps Perdu, que son 10 tomos. O sea, no es tan loco, ¿no? Y se acordó de todo lo que no se había querido acordar durante los 40 años anteriores. Así que el poder de la sinestesia, ¿no? Bueno, son gestos, son recuerdos que están asociados en un ser singularísimo, porque si hay algo que Marcel Just defiende permanentemente es el hecho de que la antropología es la antropología del antropos individual. La antropología jussiana no es una antropología de masas, ni siquiera de grupos clasificados por grupos étnicos, partes así, digamos, clasificatorias generales. Él dice, si el procedimiento de la antropología de campo, digamos, de la relación con el otro real, individual, es confraternización, solamente se puede dar a nivel individual, de uno en uno. Yo puedo confraternizar con uno y después con otro, y después con otro, y después con otro. Porque ni siquiera dos tipos que se hayan criado juntos en la misma cultura y en la misma familia son iguales. Y no podemos anular esas diferencias en función de una masificación, de una especie de estandarización burocrática. Porque comenzar a hablar de los nahuas o los son todos iguales, cortados por la misma tijera, es hasta ofensivo. Se nos dice, no, la antropología no puede ser individual, eso puede ser la psicología clínica, donde cada individuo es un deseante singular o algo por el estilo, alguna cosa así, muy sofisticada, muy lacanoide, ¿viste? El deseo singular del individuo, no solo la psicología es
estudio del individuo humano en su singularidad irrepetible. También la antropología es el estudio del antropos individual. Porque si vamos a confraternizar con el otro, tenemos que conocerlo a él como individuo, no como miembro de una clase abstracta. Ah, no, tú eres náhuatl, te voy a tratar como náhuatl. Ah, no, pero tú eres maya. A ver, ¿de cuáles? De los de Quintana Roo. Ah, te voy a tratar como si fueras un descendiente de la guerra de castas. ¿Qué te parece? Te estereotipo, ¿no? Estoy estereotipando al otro mal, porque realmente uno cuando tiene que tratar con otra persona, en esta política de la confraternización, según Rush, que es la única antropología permisible posible, que es la de acercarse al otro practicando la confraternización. Es decir, utilizando sus propios gestos o tratando de imitarlos, tratando de revivir cómo piensa el otro al hacer lo mismo que hace el otro, que no es otra cosa que esa observación participante que había inventado Cashin en el siglo XIX. Hacer lo mismo que el otro es lo único que te va a permitir sentir lo mismo que el otro, pensar lo mismo que el otro, vivir lo mismo que el otro. Si tú no haces eso, solamente lo observas como un insecto desde afuera. Entonces, pero no puedes considerar al prójimo como parte de una clase, porque lo único que se logra es que él también te ponga como parte de la clase de los antropólogos perplejos, que llegan cada tanto a hacer un trabajo de campo para escribir una tesis. Las personas hay que tratarlas como son, personas individuales. Entonces, si tú los masificas, no vas a entender nada. Vas a esperar que responda a un patrón preestablecido de comportamiento cultural, porque si la cultura lo es todo, entonces, si no te comportas de acuerdo con esta estandarización cultural, eres un maligno. No respondes a mi manual, a mi monografía que yo leí para saber cómo era tu cultura. ¿Por qué no me la... qué malo que eres? No me la haces, no me la actúas. Yo esperaba más de ti, algo más étnico, más típico. No me vengas con que tú eres tú, a mí no me importas un pito tú. Me importa porque eres uno de esta y hablas esta lengua, por lo tanto tienes que actuar así. Bueno, este es el antropólogo que no queremos ser. Pero que podemos llegar a ser en cualquier momento, porque este es uno de los peligros más graves que tiene el etnógrafo, de pedirle a sus sujetos que se acomoden a la cultura que él supone que tiene que ser, porque si no él se queda sin nada que escribir, nada pintoresco, nada étnico, nada cultural. Entonces lo estás obligando al otro a que actúe como si fuera un títere de una tragedia o de un drama antropológico que no está escrito más que en los libros que lleva el antropólogo. Eso es tremendo, porque eso es alejarse de la realidad para construir un mito pintoresquista, un mito etnicista, un mito exotista. Compórtate como lo que eres. Si eres indio, compórtate como indio, ¿no? Es colonialismo puro. Colonialismo cultural, colonialismo antropológico, eso es lo que no queremos, ni debemos, ni vamos a poder hacer, por lo menos basándonos en Jus. Para Jus, el proceso es conócete a ti mismo, que en otros términos quizás se podría llamar el proceso de individuación. Es decir, el objetivo de la antropología es el objetivo
es el que plantea el oráculo de Delfos, al cual Marcel Just dedicó su primera tesis de licenciatura en letras en la Universidad de Caen, creo que fue, a los 20 años aproximadamente. Él escribió una tesis, un trabajo para graduarse acerca de la inscripción del oráculo de Delfos, acerca del conócete a ti mismo. Y esa frase, para Just, es el leitmotiv de la antropología, porque la antropología no es otra cosa que el antropos conociéndose a sí mismo. Y eso era, parece ser, según lo que se puede leer, que era lo que estaba inscrito en la frontis de la Escuela de Antropología de París, mientras esta tuvo su primera sede. Decía esto mismo: conócete a ti mismo. De eso se trata, eso es la antropología. Los pueblos y los individuos que buscan conocerse a sí mismos practican la antropología en su versión más genuina. Entonces, de eso se trata. Como ven, aquí no hay ningún algoritmo ni ninguna cosas así muy tecnológicas. Podría parecer, como me han dicho alguna vez, que mis clases son una tertulia vespertina para damas que les gusta la cultura. Eso me han dicho algunos estudiantes. Una vez me dijo uno. Tertulias, una tertulia literaria. Claro, porque no había metodología. Él quería quizás algunas ecuaciones o algo por el estilo. Eso sí es ciencia. La idea que tenemos de un fenómeno empírico no es solo un reflejo del mismo, en ocasión de su ocurrencia percibida o recordada. La idea que tenemos del fenómeno es por esencia indistinguible de la gesticulación popular auditiva que lo evoca. ¿Sí? El objeto es todo lo que sabemos del objeto. Todo lo que sabemos del objeto. Ese saber enciclopédico, le dicen algunos semantistas contemporáneos. No es una definición por género y especie, sino una definición enciclopédica. Enciclopédica quiere decir todo lo que sabemos, entre en la categoría o no entre en la categoría. Si me dice, bueno, ¿qué es una mesa? Bueno, una mesa es un mueble como categoría. Pero yo sé que hay mesas de trabajo, hay mesas mesas de saldos, hay mesas de todo tipo que son mesas de enlace, mesas coordinadoras, mesas de todo tipo que dejan de ser muebles. Entonces, la definición de mesa como mueble no es suficiente. Esa sería categorizarla ponerla dentro de una categoría que son los muebles o la categoría de mesa especialmente. El saber enciclopédico es todo lo que se sabe de la mesa, ¿no? Y si para mí las mesas son verdes, porque había en mi casa una verde y para mí la mesa es verde, o de madera, aunque no sea y sea de vidrio, pero bueno, todo lo que sabemos de un objeto es el contenido experiencial. Ahora, para comunicarnos con otros ya se trata de otra cosa, pero una cosa es la experiencia individual, de la cual no podemos salir más que a través de la expresión. Y esa expresión se va a condicionar a ciertas reglas de negociación del sentido, etc. Son las reglas de la comunicación, y que esa comunicación está basada en primer lugar en el malentendido, en la incomprensión. La comunicación está basada en la incomprensión. Básicamente tenemos una especie de aislamiento individual. Hacemos algunas señas como el hombre de la máscara de hierro, dice Just,
entre los barrotes de nuestra celda, en la cual estamos confinados y de la cual no vamos a poder salir nunca. No podemos salirnos de nosotros mismos. El intelecto humano parte de lo concreto, arranca de lo concreto. La conciencia es conciencia de lo concreto. Toda conciencia es conciencia de algo, decía Brentano. La conciencia es intencional. Toda conciencia es conciencia de algo. La conciencia como tal es una palabra vacía. No hay conciencia de nada. Una conciencia de nada es nada de conciencia. O sea, no existe. La conciencia es conciencia de lo concreto. El conocimiento nace en el dominio de la experiencia. Las operaciones internas del pensamiento, al igual que las externas propias de la percepción, se refieren en primer lugar a la experiencia concreta. Es en el seno de lo concreto que lo abstracto, general, puede ser captado. Una idea absolutamente pura, abstracta, sin gestos asociados que la acompañen, no podría ser captada. De hecho, las ideas no existen, dice Jus. Lo que hay son gestos, recordados, evocados, imaginados, recreados, pero siempre gestos. Una idea absolutamente pura, abstracta, sin gestos asociados que la acompañen, no podría ser captada. Por eso la metáfora es la base de todo pensamiento. Porque esto es como esto otro. Para poder conocer algo tenemos que compararlo con otra cosa, darle una imagen. Pero si no tenemos punto de comparación, no podemos metaforizar, no podemos hacer analogías y por lo tanto no podemos pensar. Sí, háganse una metáfora del vacío. Esa es la idea absoluta. Bueno, sí, tal vez con un rato de meditación zen, un largo entrenamiento, podemos pensar el vacío o sentirlo más que pensarlo, o hacer un vacío en nuestra mente por un rato, que sería también una ausencia de representaciones, y así tener una buena idea del vacío, que tiene un privilegio intelectual importante en ciertas culturas como la japonesa, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, los occidentales, o más o menos occidentales, que somos los latinoamericanos, modernos, tenemos computadoras, tenemos proyectores, cámaras. Miren esto, qué moderno que soy. Pantallas. Televisores, eso, luz eléctrica, estamos rodeados de modernidad, gadgets. Ahí hay una, no sé si es una imagen de un santo o es una cámara que me está interpelando acá entre los ojos. Es una cámara. Con toda su modernidad. ¿Está apagada? Sí. Ah, ¿seguro? Sí, es de videoconferencia. Ah, bueno. Es mucha modernidad para una sola persona. Hay otro. Ay, por Dios. Y un micrófono. Entréguense y tendrán un juicio justo. Una idea absolutamente pura, abstracta, sin gestos asociados que la acompañen, no podría ser captada. Porque una idea pura es una idea de nada. Y una idea de nada es una nada de idea. O sea, no es nada. Es simplemente como decir, bueno, el número 0 que no tiene contenido, pero sí forma parte de una cuenta, etc. Es una noción intelectual derivada de una imagen. Es un conjunto vacío. Es como una bolsa donde, para poner cosas, pero que nunca pusimos nada, pero es la bolsa.
pero no podemos ir más allá de la metáfora, es muy difícil. Una idea sin representaciones metafóricas, porque a eso nos referimos, a la metáfora, como un mecanismo fundamental, que es el mecanismo del mí mismo, porque la metáfora es algo que se parece a otra cosa. Es analógico. El mí mismo tiene como, si le queremos dar un nombre griego de la retórica, como un tropo retórico, la metáfora está muy de moda, hasta escriben tesis sobre metáforas, algunos, pero ya hace unas cuantas décadas, 2 o 3 décadas que está de moda esto de estudiar el fenómeno humano como un mecanismo metafórico, la cultura, el lenguaje, las representaciones culturales, etc. Bueno, este es el mecanismo del mí mismo, o una parte del mecanismo del mí mismo, o un efecto, el hecho de que pensamos metafóricamente, por así decirlo. Y la metáfora la palabra metáfora involucra otra metáfora, que es el transporte, porque metáfora quiere decir llevar más allá. Entonces, ustedes pueden comprender que no es posible salirse de la metáfora. Entonces una idea pura, no metafórica, es una pura nada. Porque partimos de lo concreto. Las operaciones internas del pensamiento, al igual que las externas propias de la percepción, se refieren en primer lugar a la experiencia concreta. Y vamos de lo concreto a lo abstracto, por así decirlo. Pero también vamos de lo abstracto a lo concreto, no importa, porque en realidad lo que se trata es de poner en comparación dos ideas, dos espacios mentales y combinarlos en una nueva idea. Cuando queremos conseguir intelectualmente algo, un objeto, reproducimos espontáneamente gestos pasados. De modo que percibimos los objetos a través de ejemplos o símbolos que reviven gestos pasados. La memoria o la percepción no son ingenuas. Nunca vemos por primera vez una cosa. Esto es uno de los principios intelectuales del espíritu humano que fijó Charles Sanders Peirce. Es un principio de la semiótica peirceana. Nunca podemos tener experiencia primaria de una cosa. Siempre nuestra experiencia es una experiencia secundaria, siempre hay otra anterior. La primeridad es solamente un concepto virtual. Siempre tenemos una idea anterior, nunca tenemos una idea primera, experiencia directa de las cosas. Este es un principio de Peirce, de las 4 imposibilidades del espíritu humano o algo así. Lo pueden buscar. Muy bien. Percibimos los objetos a través de ejemplos o símbolos que reviven gestos pasados. Por lo tanto, percibimos un objeto a través de otro objeto. Eso es una metáfora. ¿No? Cuando decimos los nombres de la parte del cuerpo, y en latín se dice testa, que viene de tiesto, que es una olla de cerámica o un recipiente esférico con asas, creo, que tiene orejas. Entonces las asas son las orejas y ese es el nombre testa, cabeza, que viene de tiesto. Un tiesto es una olla con orejas de cerámica. Y ahí viene tet, cabeza. Testa se dice a veces así cultamente en español, la noble testa.
Testarudo, que es como cabeza dura, ¿no? De modo que percibimos los objetos a través de ejemplos o símbolos que reviven gestos pasados. Si queremos hacer comprender algo a otras personas, utilizamos ejemplos y comparaciones. La ética y la etología, ambas interesadas en distintas formas de vida. La vida moral, si se quiere, o la vida de la voluntad, la ética, y la vida animal, el comportamiento de las especies, la etología. Pero siempre los hábitos, las costumbres. Ambas interesadas en distintas formas de vida se basan de modo convergente en el hábito y en el ejemplo. El hábito más que nada para la etología, pero en la ética el ejemplo. La ética siempre se basa su enseñanza en parábolas. ¿Han visto las parábolas bíblicas, las parábolas cristianas, crísticas incluso de Jesús? Es decir, para enseñar un principio ético se cuenta una historia, una moraleja, como le decimos, tiene toda historia, que es lo que se quiere enseñar, en realidad es la moraleja, pero se cuenta una historia, ¿no? La del buen samaritano, etc., ¿no? El pastor mentiroso, no ya hablando pero toda la narrativa que tiene intención ética y no meramente narrativa, tiene ejemplos, tiene metáforas, parábolas, anécdotas moralizantes. De cada acción humana se puede extraer un principio moral. De cada acción humana se puede obtener un principio moral. Es decir, la gente hace las cosas porque tiene principios morales. O no los tiene, digamos, no sigamos con la misma. Es decir, es etología del comportamiento humano también. Así como los animales tienen ciertos principios instintivos y por eso se comportan habitualmente de cierta manera, reaccionan de esta forma, ¿no? Los pelícanos pescan y le dan de comer en la boca a sus hijos. Y ahí tenemos un ejemplo de para hablar después éticamente de el instinto materno, si quieren, la protección de los padres con los hijos o cosas por el estilo, ¿no? Las abejas, las hormigas trabajan mucho, las cigarras se la pasan tocando la guitarrita todo el verano, pero cuando llega el invierno se mueren de frío. Entonces viene La Fontaine y encuentra que la etología es motivo para sacar enseñanzas éticas, el hábito y el ejemplo. Son también metáforas. Sí, para enseñar principios éticos se recurre a metáforas, pero también para explicar el funcionamiento de las neuronas espejo se recurre a la metáfora del espejo. Y para hablar de fenómenos astronómicos de gran contenido energético, de gravedad imposible de concebir, se dice agujero negro, o túneles del tiempo, o agujero de gusano, ese tipo de cosas. Se pueden describir matemáticamente. Cuando se quiere sintetizar se habla de una metáfora, se utiliza una metáfora. Es decir, para llevarlo a escala humana es necesario comprenderlo metafóricamente, lo cual no anula el trabajo de la ciencia, que es otra forma de describir la realidad.
El humano percibe la apariencia de los fenómenos por medio de los sentidos, mima estas recepciones por medio de sus músculos y a través de esta captación mimística es capaz de concebir intelectualmente la esencia gestual de las especies. Las especies se distinguen sobre todo por lo que hacen, por su comportamiento, también por su forma, pero en buena manera es, en gran medida es por la manera en que se mueven, se comportan, en qué forma se comportan, ¿no? Los órganos útiles, funcionales, son los que permiten distinguir a través de la creación de un prototipo gestual, distinguir una especie de otra. Es decir, por ejemplo, si vamos a pensar en peces, tienen que tener esos órganos que les permiten nadar, por ejemplo, básicamente. Es decir, que nadan, y son las aletas. En general, para dibujar un pez hay que hacerle aletas, o algo que parezcan aletas, digamos, ¿no? Para concebirlo, uno concibe un prototipo de pez que siempre es una simplificación excesiva, es un prototipo porque no es real, pero se lo imagina nadando con aletas. La vejiga natatoria, que es un órgano interno, no es definitiva para por lo menos la clasificación lingüística popular. Sí, quizás para los biólogos, ictiólogos, etc., pero para la ciencia que está implícita, para la etnociencia, por así decirlo, implícita en la cultura, en el lenguaje, un pájaro tiene que tener alas y un pez tiene que tener aletas, pero porque son los órganos funcionales. Es decir, una cosa se define más que por lo que es, por lo que hace. Las cosas se definen por su movimiento, por su gestualidad. El gesto de las cosas es lo que permite clasificar entre una cosa y la otra. ¿Qué hace esta cosa? Es qué gesto tiene esta cosa. ¿Y qué hace esta cosa con otra cosa? El actuante actúa sobre el actuado. Este es el gesto proposicional. Esta es la frase completa. Lo que percibimos en realidad, no percibimos cosas aisladas. En general lo que percibimos son cosas en contextos. Y el contexto mínimo es un actuante actuando sobre un actuado. Esto es la definición de la antropología del gesto. La unidad mínima de acción es la unidad mínima de pensamiento. El gesto proposicional, una praxia, dirían los praxeólogos. Una unidad de praxis, una unidad de acción. Eso es lo que pensamos, básicamente, según el planteo de Luz. No objetos aislados en una caja clasificatoria donde sacamos de aquí una cosa, de aquí otra y de allí un verbo que indique la acción y los armamos, como si estuvieran en algún lugar. No. Son las cosas que vemos, las cosas que sentimos, las cosas que recordamos, pero esas ya vienen armadas como acciones, disparatadas a veces, disparejas, heteróclitas, pero reales o posibles o imaginables, ¿no? La ley que gobierna la esencia gestual de las especies. La esencia de la especie es el gesto de la especie, el gesto característico. La ley que gobierna el comportamiento de los seres de cada una de las especies. Los sistemas semiológicos de los pueblos todavía espontáneos, basados en la observación minuciosa de la realidad,
Están formados por términos muy específicos que indican acciones y detalles de los objetos familiares. Las lenguas habladas por estos pueblos están pobladas de figuras o metáforas, constituyen lo que suele considerarse como poesía hablada, o sea, no escrita. En conformidad con la idea tomista acerca de la naturaleza humana, esto es, su carácter físico y sensual, los lenguajes orales y manuales de los pueblos espontáneos, surgidos de la imitación de la naturaleza, dejan ver de modo transparente la forma en que las impresiones sensoriales referidas a los objetos reales son captadas por la conciencia humana. Estos lenguajes reflejan el sentimiento de lo inmediato, original y concreto. El origen del lenguaje es un hecho cotidiano. Todos los días las lenguas verbales y también las lenguas de gestos manuales sufren microscópicas, imperceptibles modificaciones que las hacen cambiar, transformarse a través del tiempo. Como señaló Rousselot, los diferentes patois. Rousselot fue el maestro de fonética experimental de Marcel Jousse y uno de sus maestros más queridos y cercanos. Los diferentes patois, lenguas transmitidas por tradición puramente oral, han evolucionado de manera mucho más libre. Dialectos del francés, de la lengua francesa, general antes de que se haya estandarizado una norma culta, digamos, a nivel nacional. Son los patois. Han evolucionado de manera mucho más libre y espontánea que el francés literario. Las investigaciones de Mallory y de Cushing afirman la idea del origen continuo del lenguaje, verbal o manual, a partir del gesto semiológico. Al estudiar los lenguajes de distintas sociedades humanas, es posible observar hechos de los que la historia no ha guardado registro. Gestos espontáneos primordiales. En las sociedades todavía espontáneas coexisten dos lenguas, una manual y la otra oral. Están modeladas la una sobre la otra. En algunos casos, los gestos semiológicos antiguos han perdurado de manera imperfecta a través de signos gráficos. Es preciso hacer revivir estos signos muertos del pasado a través del estudio de los lenguajes gestuales vivientes que aún se conservan. Para captar en vivo la evolución gestual semiológica, no basta con estudiar jeroglifos antiguos chinos, egipcios o caldeos. Es necesario estudiar el habla gestual viviente, de modo de hacer presente el pasado. La ciencia del lenguaje no debería conformarse con etiquetar estados de una lengua. Es necesario ocuparse también de los movimientos. Henri Bergson ha enseñado el hábito de pensar el movimiento, de sustituir estados por movimientos. Esto sería como una antropología dinámica, dice Jousse, que piensa el movimiento. El genio filosófico de Bergson hace de la metáfora su instrumento preferido. Bergson, recordarán que es este filósofo intuicionista o intuitivista que fue tan influyente en la época de que Marcel Jousse escribe el estilo oral, que es esta época entre, principalmente, desde el comienzo del siglo hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo el periodo de entreguerras, porque bueno, la época de la guerra particularmente, de la Primera Guerra, no es un periodo particularmente productivo, por lo menos para la intelectualidad francesa. Pero sí desde el final de la guerra, 1919, hasta 1939, son esos 20 años donde se da un florecimiento cultural muy importante, orientado en gran medida por el pensamiento de Henri Bergson, entre otros filósofos, pero él muy reconocido, y
y muy contemporáneo, porque él intentó pensar esto del movimiento como intentó pensar filosóficamente los hallazgos de la física teórica, de la teoría de la relatividad de Einstein, de las distintas adquisiciones de la física del siglo XX, de comienzos del siglo XX, de la ciencia del siglo XX, que es una ciencia que ya no es la ciencia newtoniana, es una ciencia de un nivel superior. No es la mecánica clásica, sino que es la mecánica relativista, cuántica, etc., ¿no? Esto es toda una revolución que a nivel filosófico no ha sido asimilada aún hasta el día de hoy, ¿no? O menos en las grandes mayorías. Bergson hace de la metáfora su instrumento preferido. Su obra no es por ello la de un poeta. Solo ha querido revitalizar el sentimiento de lo real, que los gestos habituales de la cultura europea han anulado, debilitando su carácter concreto y convirtiéndolo en un universo de signos descarnados, inexpresivos, casi algebraicos. Porque lo que se requiere para hacer ciencia o filosofía son pensamientos depurados, abstractos, que no se parezcan a nada. Porque si no parece que estuviéramos en la cocina del pensamiento. En la cocina hay olores, imagínense, ajo, cebolla, todo esto, demasiado material, demasiado sensorial para ser intelectualmente valioso, porque las sensaciones están demasiado cerca de los sentimientos, y los sentimientos en Occidente están muy lejos de los pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es especulativo, es platónico y es liberal en lo económico. El pensamiento es cálculo, está matematizado, tiene que ser exacto, preciso y repetible. El pensamiento es mercancía. La mercancía no es sentimiento. Entonces, el pensamiento tiene que estar lejos del sentimiento y por lo tanto también lejos de la sensación, porque la sensación y el sentimiento son casi lo mismo, aunque uno sea de los sentidos y lo otro del sentimiento, pero con eso se juega, pero con el cálculo no se juega. Es decir, yo te quiero mucho, pero me debes 10 pesos y dame 10, porque... Y no solo eso, sino que después te voy a cobrar el interés, si no me lo devuelves a tiempo. Entonces todo tiene que estar rigurosamente bien calculado. De lo contrario vamos a perder la amistad. No hay que mezclar la cabeza con el corazón. Entonces, para poder pensar fría y racionalmente, científicamente, tenemos que independizarnos de nuestras sensaciones y de nuestros sentimientos. De lo contrario, vamos a fracasar en la vida moderna. La metáfora es incalculable. No hay un cálculo metafórico. Cuanto más insólita, más valiosa. Una metáfora repetida muchas veces se convierte en una catacresis. Ya deja de ser una metáfora por lo habitual. Es una metáfora muerta, pero una metáfora que pone en contacto una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de cirugía, decía Max Ernst, que era un pintor surrealista de los años 20, eso sí es una metáfora, porque la explosión poética de la metáfora es una creación original, donde una cosa muy heterogénea se ve a través de otra. Esto es algo impensado, eso es una metáfora, eso es la metáfora creativa, la que hace ver el mundo de una manera distinta, que todavía no se había visto así.
Y esto ya no es una catacresis, que es la metáfora muerta, la metáfora repetida tantas veces que deja de ser metáfora, para pasar a formar parte del lenguaje literal. La verdadera metáfora es la metáfora creativa, el hallazgo poético. Eso que llaman la originalidad de la visión de un poeta en particular que compara dos cosas que nadie antes había puesto en contacto, y sin embargo, esa comparación, al parecer disparatada e insólita, es una revelación, en el sentido de que produce una chispa creativa. Al poner en contacto dos cosas que tienen una diferencia de potencial eléctrico muy distinto. Y por lo tanto, esto también es una metáfora. Entonces, cuando se ponen en contacto dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero que sí coinciden en un punto, ese fue un gran observador o un gran creador, que sacó de lo menos pensado, de lo impensado, de lo inconsciente, una forma de ver un objeto que nadie había, mirarlo desde un ángulo que nadie había visto. Ese es un creador, un poeta, lo que llamamos un poeta, de poiesis, creación. Entonces, eso no se calcula, y cuanto menos conocido, cuanto menos capital, cuanto menos habitual, más valiosa la metáfora. Es decir, es todo lo contrario de lo que sería un cálculo, porque el cálculo es justamente prever, anticipar algo que se tiene que cumplir de manera inexorable. Y esto es aparición de algo que viene de no se sabe dónde. Freud diría que de lo inconsciente, ¿no? Y sí es de lo inconsciente porque es de lo impensado. Ya sea que esté adentro de uno o afuera de uno, no importa, pero es algo que es inconsciente porque no estaba en la conciencia. Es el asalto de lo impensado, de lo que no se ha pensado. Aparición, manifestación de algo que antes no estaba ahí. Eso es creación. Y siempre la creación es con cosas ya conocidas, pero nunca se las había juntado de esa manera, nunca se habían casado esas dos cosas. Una extraña pareja, insólita, única. Después vienen los imitadores de eso, que no está mal, pero ya eso no es la metáfora creativa, es la imitación de la metáfora creativa. Y luego el creador también se imita a sí mismo, ¿no? Sí. Sí. Y a eso se le puede llamar el estilo personal. Sí, sí. Sí, y esa creación solo nace de la experiencia personal. Aunque sea experiencia personal con las palabras, con el sonido de las palabras, no importa. Pero no se crea racionalmente ni por cálculo, previsión, no hay predictibilidad de lo creativo.